bien. El tema que incluye en alguna medida mi participación en este grupo y en este proceso Estoy mirando al tiene profe, que mandó la ver, presentación. tiene que ver con los efectos que esta situación completamente inédita en la historia, por lo menos en la que yo conozco, de la humanidad nos ha planteado. Es decir, una situación de aislamiento obligatorio, una situación como de amenaza, de limitación, de peligro general que nos ha obligado a retraernos para protegernos y nos está obligando a hacer cambios que no teníamos previstos, pero de ningún modo. Es decir, hay días en que me despierto y digo, caramba, esto parece un sueño todavía, a pesar de estos meses. La situación sigue siendo una situación completamente extraña para la inmensa mayoría de nosotros. Entonces, estamos viviendo una situación que sin duda puede generar preocupaciones de orden político, de orden económico, de orden social, de orden familiar, de orden ecológico, de orden personal. Y esas preocupaciones inciden sobre nosotros y si nos encontramos en una posición fundamentalmente reactiva, pues vamos a tener acciones reactivas. ¿A qué me refiero con una posición reactiva? Aquella situación en la que nosotros básicamente respondemos casi que en automático a los eventos que nos rodean. Eventos, digamos, situaciones problemáticas que se nos pueden presentar en la vida cotidiana a todos y a todas. Y como que ya tenemos un formato desde el cual en automático respondemos. También en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de lo comunitario, de lo social. Este es un modo, digamos que este es un modo de vivir en el cual los estímulos del entorno terminan como definiendo nuestra manera de vivir, de reaccionar y de ser. Esa, por supuesto, es una manera que termina encerrándonos y que termina definiéndonos la vida de una manera en la cual nosotros participamos poco. Somos un poco como los efectos de, o como diría Pink Floyd, un ladrillo más en la pared. Sin embargo, por supuesto, esa no es la única manera de vivir y de hecho no es la deseable, aunque la sociedad de consumo, los medios masivos de comunicación tienden a situarnos en esos modos. Bueno, no solo la sociedad de consumo y los medios de comunicación, en realidad todos los grandes sistemas tienden a hacer de nosotros un ladrillo más en la pared. ¿Qué es lo que puede introducir variaciones? Entonces, pues pueden ser muchas cosas, yo me voy a enfocar en una en particular. Y es lo que pudiéramos llamar una posición reflexiva. Reflexiva significa que yo, por supuesto, igual que el resto del planeta, estoy sometido a una serie de presiones que se me convierten en este caso en preocupaciones, pero que soy capaz de tomar una distancia, la distancia necesaria para hacerme preguntas, para reconocerme como sujeto, actor de mi propia existencia, para preguntarme por el sentido de lo que está sucediendo. Y en la medida en que tomo esa distancia y construyo preguntas y respuestas acerca del sentido de lo que está pasando, entonces ya no quedo amarrado en automático a una reactividad, sino que puedo plantear y seguir diferentes cursos de acción, que es lo que quiero señalar aquí como acción posible 1, acción posible 2, 3 y habría más, por supuesto. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da un margen de maniobra para ir construyendo la vida deseada y no solo la que nos impulsan a vivir las presiones del entorno que nos afectan. Insisto, en el plano personal, en el plano, por ejemplo, de la relación de pareja, en el plano de la vida familiar, en el plano comunitario y social en general. ¿Qué
Otra manera de referirnos a estos dos modos de situarnos ante la vida, de una manera reactiva o de una manera proactiva, es hablar de este concepto que nos propone Stephen Covey, un formador en liderazgo desde una perspectiva transformadora, cuando nos habla del círculo de la preocupación y el círculo de la influencia o de la acción. Cuando vivimos de un modo reactivo, el círculo café que está allí nos representa a cada uno de nosotros, en el plano personal, en el plano comunitario, en el plano familiar. Y estamos sufriendo la presión de todos estos estímulos, de todas estas situaciones que inciden sobre nosotros y que cada una trata de movernos en su propia dirección. Y vamos siendo como reducidos en nuestro margen de maniobra, y cada vez más se suman las preocupaciones y cada vez nos sentimos impotentes frente a la fuerza de los factores externos que configuran nuestra propia vida. Cuando estamos atrapados en ese círculo de la preocupación, normalmente la experiencia de vida implica una sensación de inquietud, de desgaste, porque se tiene que utilizar mucha energía para intentar mantenerse a flote en medio de tantos factores contrarios. Por supuesto, aparece la experiencia de la ansiedad. Ansiedad, en últimas, es una expresión para referirse a un sentimiento permanente como de inseguridad y de temor. Esto habitualmente termina manifestándose como irritabilidad, como una muy baja tolerancia frente a la frustración o frente al aumento de la presión de los factores externos, una sensación de impotencia que finalmente puede reducirnos a una posición depresiva. En cambio, cuando a través de una postura reflexiva que es capaz de tomar distancia, que es capaz de hacerse preguntas sobre el sentido de lo que acontece y de empezar a construir opciones diferentes, entonces decimos que empezamos a trabajar sobre aquello que efectivamente podemos empezar a movilizar en nuestra realidad inmediata. Esa es la clave, diríamos. Voy a pasar aquí. Voy a adelantarme aquí. La clave para empezar a movernos de ese círculo de la impotencia, de la ansiedad, de la irritabilidad y de la desesperanza, que es el círculo de la preocupación, hacia el círculo de la acción y de la influencia, es el desarrollo de lo que en general denominamos proactividad. Es decir, poder reconocer aquello sobre lo cual tengo alguna capacidad de incidencia, pensarlo, planificarlo y desarrollarlo, sin necesidad de pensar que tengo que transformar los factores externos, sino construyendo opciones de manejo frente a ellos que a la larga, por sumatoria diríamos, pero una sumatoria sistémica que multiplica los esfuerzos, vamos generando transformaciones que hacen que, me devuelvo acá, ese círculo que inicialmente es un círculo pequeño, reducido, donde difícilmente podemos movernos, vaya ganando no solo amplitud, sino que vaya reduciendo las preocupaciones a través de acciones constructivas frente a aquello que inicialmente era motivo de preocupación. Cuando vamos aprendiendo a movernos desde esa lógica, desde esta segunda lógica, ¿cuáles son como los componentes que hacen parte de la experiencia de la persona, de la familia o del grupo? Lo primero que es fundamental es encontrar un sentido de propósito. Teniendo un sentido de propósito, la energía puede encauzarse, la energía puede focalizarse y las personas tendemos a activar la vitalidad. Tiende a generar, en vez de una actitud de desesperanza, una actitud de esperanza, de que es posible hacer algo. Digamos que allí es importante esto que llaman tener victorias tempranas, pero las victorias tempranas son victorias pequeñas. Son victorias en las cuales uno dice,
si podemos hacer esto, seguramente podemos hacer más. Si podemos unirnos 3 para lograr esto, seguramente vamos a poder unirnos 30. Y los efectos, por supuesto, serán de otra escala y de otro nivel. Se vive, digamos que es posible focalizar la energía y tener mayor dedicación y capacidad de esfuerzo. Por supuesto, inevitablemente, así estemos en el círculo de la ocupación y no de la preocupación, es decir, de la acción y de la influencia, vamos a encontrar reveses, vamos a encontrar contradicciones, vamos a encontrar dificultades que hacen parte de todo proceso de desarrollo humano en todos los niveles. Pero frente a esas contradicciones, incluso fracasos temporales que tengamos, mientras mantengamos una posición proactiva, vamos a ser capaces de pensar y de optar por opciones diversas, en vez de quedarnos atrapados, como decíamos al comienzo, en una lógica de la reactividad que en automático llega siempre al mismo sitio y a la misma respuesta. Y por supuesto, en la medida en que caminamos en esta dirección, finalmente vamos encontrando resultados positivos. Bueno, lo que estaba diciendo al comienzo es que la proactividad es una manera de nombrar esto de lo que estamos hablando y que básicamente consiste en ser capaces de ocuparnos de aquello de lo cual podemos ocuparnos. Es decir, ubicar cuál es el margen de maniobra que tengo, qué es aquello sobre lo cual puedo incidir en un momento determinado. Y en la medida en que soy capaz de encontrar eso, que va ayudando paulatinamente, progresivamente, a acercarme a lo que quiero lograr, se va dando la transformación de lo que inicialmente era fundamentalmente impedimento y problema. Una manera de nombrar, digamos, de ejemplificar, perdón, lo que entendemos por proactividad tiene que ver un poco con lo que ahora Carmen señaló a propósito de que a algunas compañeras y compañeros pues les está fallando la señal de internet. Pues podríamos decir, bueno, no, pues esto se fregó, ¿qué vamos a hacer? Pero también podemos empezar a pensar cuáles son las opciones que tenemos a mano para comunicarnos con los compañeros o compañeras. Si en este momento la persona no puede comunicarse a través de este medio, entonces será que lo puede hacer a través de WhatsApp. Y con los que no pudieron conectarse, ¿qué podemos hacer para irlos vinculando de una manera real al proceso? Y una manera aún más simple de referirnos a la proactividad es pensar en que quiero salir con mi familia a desarrollar una actividad. En este momento no, pero cuando podamos hacerlo nuevamente sí. Y decimos, ojalá nos haga una tarde bien hermosa para poder ir al río. Aquí en Cali, nos vamos para el río Pance. Vamos a meter un chapuzón de agua fría, vamos a caminar kilómetros, una caminata deliciosa y después nos metemos al río. Pero resulta que llueve. Entonces yo no puedo parar la lluvia, pero frente a la lluvia tengo opciones. Yo planteo una allí. Proactividad, es decir, si yo quiero salir y está lloviendo, pues saco un paraguas. ¿Qué es lo que está a mi alcance? ¿Qué es lo que yo puedo realmente hacer que me permitirá, así sea de una manera parcial, irme acercando a aquello que es mi objetivo y que es mi meta? Esto a su vez, otra manera de decirlo, sumándole elementos mucho más complejos, es hablar de resiliencia, que con seguridad es un término que ya le resulta común a la mayoría de las personas y que podríamos definir como la capacidad para afrontar las dificultades, las adversidades, las limitaciones, que son fenómenos inherentes a nuestra vida como seres humanos. Inevitablemente enfrentaremos dificultades, inevitablemente tendremos adversidades y fracasos, inevitablemente todos, de un modo u otro, vivimos bajo el efecto de determinadas limitaciones. Sin embargo, hay formas constructivas de reconocer y afrontar esas limitaciones y esas adversidades que nos permiten no solo recuperarnos frente al evento adverso o limitante,
sino además, y esto es igualmente importante, nos ayudan a seguir evolucionando como personas, como familias, como comunidades. Es decir, crecer, madurar, desarrollarnos. ¿Qué hace posible? La pregunta sería, de cara a una situación como la que estamos viviendo a nivel local, nacional y planetario, ¿qué nos puede, de pandemia, de limitación, de amenaza, de riesgo en todos los sentidos? ¿Qué podemos hacer para afrontar de una manera constructiva, resiliente, estas situaciones que estamos viviendo? Lo primero, de cara al proceso que ustedes como grupo están viviendo, propongo reconocer que hay una profundísima relación entre el plano de lo personal, el plano de lo familiar y el plano de lo comunitario. Son como en realidad tres niveles de una misma realidad. Incluso tendríamos que ampliar esos niveles y decir persona, familia, comunidad, ecosistema. Lo que acontece en cualquiera de estos niveles termina por generar efectos sobre los demás elementos del sistema, porque yo creo que ya sabemos que la realidad está constituida como un sistema, es decir, como una totalidad que es mayor que la suma de sus partes y donde lo que le pasa a cada una de las partes terminará inevitablemente generando efectos sobre la totalidad. Entonces, pues envié un material que asumo que ustedes tienen en su poder y si no lo van a tener en su poder, en el cual lo que hago es presentar esto que ahora voy a exponer y que se refiere a cuáles son los factores que promueven una forma de encarar resilientemente la realidad en el plano personal, en el plano familiar y en el plano comunitario. Hay que decir que inicialmente la resiliencia la empiezan a investigar un grupo de psicólogas en alguna parte de Hawái, del archipiélago de Hawái. Y la pregunta era, ¿por qué si un grupo de niños hacen parte de familias con muchos problemas de orden económico, de violencia intrafamiliar, de muy escasas oportunidades para su desarrollo educativo y laboral, y se esperaría que esos hijos de familias donde sus padres eran alcohólicos o drogadictos, se esperaría que ellos tuvieran también una posibilidad de vida sumamente reducida. Sin embargo, por lo menos una tercera parte de ese grupo de niños que fueron estudiados en el tiempo durante 5, 10, 15 años, fueron personas que por el contrario se mostraron líderes en sus comunidades. Ninguno desarrolló algún tipo de adicción a las drogas o al alcohol a pesar de provenir de familias así, ni eran personas violentas en su relación con sus propias familias, sino que eran personas dialógicas, colaborativas, amorosas. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo hace posible? Porque hemos estado acostumbrados a pensar que la deficiencia genera deficiencia. Pero nos encontramos con que hay situaciones en que en medio de la deficiencia florece la posibilidad. ¿Qué lo hace posible? Entonces, muchas investigaciones, al comienzo lo que se pensó es que había una cierta invulnerabilidad psíquica, una cierta invulnerabilidad emocional, pero ese concepto después se mostró completamente insuficiente y lo que hemos entendido es que la resiliencia es el resultado del tipo de relaciones que construimos entre las personas y con nuestro entorno. Por supuesto, el nivel individual y el nivel personal juegan un papel, pero ese papel necesita encontrar un terreno abonado para que esa persona sea capaz
de desarrollar sus potencialidades. Entonces, en el plano personal, simplemente resalto el aporte de una autora argentina, Edith Grossberg, que nos va a decir, miren, resumo todo mi trabajo investigativo de décadas diciendo que si queremos fortalecer que nuestros niños, jóvenes y adultos, por supuesto, sean personas resilientes, es importante que fortalezcamos estos cuatro elementos, los que corresponden al yo soy, al yo tengo, al yo estoy y al yo puedo, que desarrollo a continuación. ¿A qué se refiere Grossberg cuando dice yo soy? Bueno, yo soy una persona por la que los otros sienten admiración y cariño. Les voy a proponer que aunque esto lo podemos revisar a la luz de nuestra propia experiencia de adultos, pensémoslo sobre todo en el trabajo con la infancia y con los jóvenes. Pensemos si ellos están sintiéndose de este modo o no, porque si se están sintiendo de este modo, si pueden responder afirmativamente a esto que está aquí, entonces sabemos que ese niño, esa niña, ese joven tiene fortalezas para enfrentar la adversidad y no solo sobreponerse, sino para seguir creciendo como persona. Si puede decir que es una persona por la que los otros sienten admiración y cariño, ese ser humano empezó con pie derecho en esta vida. Si ese niño, ese joven o ese adulto se siente feliz, siente gusto, siente satisfacción cuando puede hacer algo en favor de los otros y ha mantenido intacta la capacidad de expresar su afecto a las demás personas. Si es un niño, un joven, un adulto que se siente capaz de respetarse a sí mismo y como es capaz de hacerlo consigo mismo, puede hacerlo con los que le rodean. Si mantiene una actitud de apertura para el aprendizaje a partir de la relación con los otros y si es capaz de mantener abiertas las puertas de la comunicación afectiva con las personas que le rodean. Eso en lo que respecta al yo soy. Pero también hay un yo tengo. ¿Qué tengo? Tengo personas a mi alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. Cuando decimos incondicionalmente nos referimos a que el amor más gratificante, el amor que nos nutre el alma de verdad, verdad, es un amor por el cual nosotros no tenemos que estar haciendo un montón de maromas para seguir conservando ese amor, sino que ese amor es algo que la otra persona nos ofrece desde su generosidad y desde su autenticidad. Yo tengo personas que me señalan con claridad y respeto aquello que consideran inadecuado de mi parte, es decir, que con honestidad y con respeto son personas que me pueden decir, mira, no estoy de acuerdo con esto que vos planteas, o no estoy de acuerdo con esto que estás proponiendo y no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Es decir, que aunque haya una diferencia de criterios o de opciones, yo puedo dar cuenta y puedo escuchar al otro en sus razones. Si yo tengo personas que me pueden orientar a partir de su palabra y de su comportamiento, si yo tengo en el ámbito de las personas con las que interactúo, personas que respetan y promueven mi autonomía y que yo siento que puedo contar con ellas cuando yo lo necesito, entonces seguramente tengo muchas más herramientas para ser resiliente que una persona que tenga falencias importantes en este sentido. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis acciones. He desarrollado confianza en que es posible hacer las cosas. Soy capaz de expresar lo que siento, no solo cuando estoy triste, sino también, no solo cuando estoy contento, eufórico, entusiasmado, sino que también puedo reconocer cuando estoy triste, cuando siento inseguridad, cuando creo que no puedo, pero puedo asumir eso y expresarlo abierta y claramente, por lo menos con mi círculo de confianza. Y cuando yo siento que estoy rodeado de personas que me aprecian. Al respecto diré algo que tiene que ver con un estudio que hicieron dos universidades norteamericanas con una población enorme como de 30,000 personas y las siguieron durante 7 años
Y lo que muestra ese estudio, el estudio se preguntaba, ¿la calidad de relaciones interpersonales que tiene alguien tiene un impacto directo sobre su salud física, es decir, sobre su sistema digestivo, sobre su sistema respiratorio, sobre su salud en general? Y la respuesta inequívoca después de 7 años de seguimiento a un grupo de personas es tan importante tener un círculo de personas que te generen confianza y a quienes les generas confianza, con quienes es posible establecer vínculos de apoyo, de cariño, de tolerancia. Eso es tan importante como esto que últimamente hemos aprendido que habla de los estilos de vida saludables, es decir, si yo hago ejercicio, si yo me alimento bien, si yo descanso, etcétera, si yo no fumo, si yo no soy adicto a algún tipo de sustancias que van intoxicando mi cuerpo. Tan importante como todo eso, incluso como tener medicamentos adecuados disponibles, es tener un círculo de confianza entre amigos y amigas. Cosa que normalmente no nos preocupa, no nos preguntan cuando vamos a la consulta médica. Y yo puedo, bueno, pues esta es como una síntesis de las que hemos dicho, porque yo soy capaz de, yo puedo hablar sobre lo que yo en verdad siento y pienso. Yo veo que puedo encarar de una manera proactiva los problemas que inevitablemente tendré que enfrentar. Yo puedo también desarrollar control sobre mi conducta. Yo puedo encontrar personas en quienes apoyarme. Yo puedo cometer errores sabiendo que el cariño y la valoración de ese círculo cercano no lo voy a perder, sino que encuentro en ellos una actitud de tolerancia, de comprensión y de apoyo. Y yo puedo sentir afecto y expresarlo. Al respecto, señalo algo que me llamó la atención del ejercicio con Menti, cuando las palabras de qué esperan ustedes de esta sesión es interesante porque lo que quedó en primer lugar fue la palabra conocimiento. Y después de conocimiento, nuevos amigos, articulación y sonrisas. Es decir, que es claro para todos nosotros intuitivamente que el fundamento de que las cosas funcionen es que seamos capaces de construir relaciones de afecto, de confianza y de colaboración. Bueno, pues eso está en la base misma de la resiliencia. Esto en el plano de lo personal. Ahora, ¿qué pasa cuando lo miramos en el plano de nuestras familias? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que una familia que enfrenta una situación de adversidad o de limitación o una tragedia pueda salir adelante en vez de quedar aplastada por el efecto negativo de las circunstancias? Pues las investigaciones de muchos autores nos ponen el énfasis en 3 aspectos. Cuando esa familia construye un sistema de creencias que les permite situarse frente a la realidad como algo que puede ser explicado, como que hay una relación causa-efecto entre los fenómenos, como que las cosas no suceden porque mi Dios así lo quiso o porque Júpiter y Plutón estaban en una confluencia, no, las cosas suceden porque hay un sentido y hay una historia y hay unas causas que lo generan. Cuando un grupo familiar es capaz de plantarse frente a la realidad desde una postura reflexiva, crítica, entonces tienen más capacidades, tienen más posibilidades de salir adelante frente a los acontecimientos adversos. Las dinámicas relacionales que vive esa familia. Básicamente, una familia resiliente es una familia en la que cada uno de sus miembros se siente parte de esa familia, se siente parte importante de esa familia. Pero al mismo tiempo,
ese sentido de identidad y de pertenencia no coarta el desarrollo de la singularidad, es decir, de la diferencia y de la independencia de cada uno de sus miembros. Hay familias que son muy centrípetas, es decir, como que todos sus miembros se miran entre sí y se apoyan entre sí. El problema es cuando alguien quiere decir no. El problema es cuando alguien quiere decir, pero a mí no me parece, yo querría probar las cosas de otro modo. Y entonces se encuentra con que el grupo hace fuerza para que nadie vaya, entre comillas, a traicionarle. Entonces, es tan importante la fuerza centrípeta como la fuerza centrífuga, en el sentido de fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de que cada uno de sus miembros desarrolle su propio punto de vista sin sentir que eso es una amenaza contra la cohesión familiar. Y además, ser capaces de desarrollar relaciones constructivas con el entorno. Es decir, con las organizaciones, con las instituciones, con las personas que por fuera del círculo familiar pueden proveerle a la familia recursos para su propio desarrollo. Estamos hablando de las juntas de acción comunal, estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de las iglesias, de aquellos recursos con los que hay en el entorno y que pueden contribuir a que la familia se integre y se desarrolle. Y hay un elemento fundamental que en medio de la pandemia se ha revelado crítico, que es el tema de la comunicación que nos permite resolver adecuadamente nuestros conflictos. Y la expresión de los sentimientos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos estado trabajando en atención de voluntariado con familias y con personas que han hecho crisis en medio de la pandemia y que no han tenido los recursos económicos para, digamos, buscar una consulta psicológica. Y nos encontramos, los compañeros y compañeras que estamos ofreciendo este servicio, nos reunimos cada semana a evaluar qué pasa, qué vemos. Y este es quizá uno de los puntos fundamentales. Una cosa es vivir con tu familia o con tu pareja, incluso compartiendo el espacio, conviviendo, pero no 24/7, no 24 horas, 7 veces, 7 días de la semana, porque entonces los asuntos inconclusos, las fisuras, los problemas que no hemos resuelto adecuadamente, como que van cocinándose en su caldo y tarde o temprano revientan. ¿Cuál es el medio de que disponemos para poder darle un lugar a esos malestares y resolverlos? Una adecuada comunicación. Una comunicación asertiva, clara, respetuosa, que es la base que hace posible la adecuada resolución de los conflictos. En la medida en que una familia cuenta con estas características en su cotidianidad, y no excepcionalmente, sino en su cotidianidad, sabemos que este tipo de familia, cuando tenga que encarar las inevitables dificultades de la existencia, sus miembros podrán salir adelante, incluso creciendo como personas y como familias, creciéndose ante la adversidad. Y finalmente, tenemos el plano comunitario de la resiliencia. Este es un concepto que se desarrolló sobre todo en Latinoamérica, porque para nosotros este es un tema decisivo. Y de aquí voy, de la versión latinoamericana, tomo los 4 primeros elementos y los últimos 2 nos los ha enfatizado un trabajador social norteamericano. Entonces, ¿qué se ha encontrado como características propias de los grupos, de las comunidades, que les permite enfrentar de una manera constructiva sus adversidades, sus amenazas y sus limitaciones? Entonces, en primer lugar, que de hecho haya comunidad. Técnicamente, dicho sería con una estructura y una dinámica social cohesionadas. Aquí tenemos una dificultad en nuestro país, porque esto implicaría que se hayan ido reduciendo sistemáticamente las brechas y las desigualdades entre los diversos sectores de esa sociedad,
y que se haya ido desarrollando la capacidad de trabajo articulado. Habría que decir que un proyecto como este estaría justamente abonando terreno para que la resiliencia comunitaria sea posible allí donde se desarrollan estos procesos. En segundo lugar, es muy importante que haya legitimidad y honestidad del sector gubernamental vinculado a la vida de la comunidad. Y ahí tenemos también un problema gravísimo en nuestro país, porque uno de los cánceres fundamentales de nuestra sociedad tiene que ver justamente con el tema de la corrupción, que es un problema que tenemos que ir resolviendo generacionalmente. Yo veo por los jóvenes con los que trabajo como docente universitario que cada vez son más sensibles a la necesidad de cambiar, de transformar las prácticas sociales y políticas en nuestro país. En tercer lugar, el sentido de identidad cultural. Y por esto nos referimos a que los diferentes miembros de la comunidad sientan que hacen parte de esa comunidad compartiendo valores y expectativas de futuro. Cuando Carmen estaba presentando ahora el cuadro del proceso que se siguió en el proceso, en la fase anterior, allá aparece justamente como fundamento, como inicio de todo ese proceso, el trabajo de identidad con el territorio. De eso estamos hablando justamente aquí. De que las personas, las familias y los grupos vayan reconociéndose como parte de un tejido social y cultural que les permite hacer cuerpo social y cuerpo político, en el mejor de los sentidos, con capacidad de reconocerse con unas necesidades y con unas metas comunes. Pero no basta con reconocernos. No sé si es para todos, pero me quedé sin audio, no se escucha nada. ¿Alguien más que me diga? Yo estoy escuchando. Yo también escucho perfecto. Se escucha perfecto. Y también acá. Hubo un corte pequeñito, pero ¿Quién fue el que dijo que no escuchaba? Nectario está sin audio. Nectario. Puedes conectarse y volver a conectarse, puede ser el internet. Gracias, Ana Lucía. Sí, Nectario, que vuelva a intentar conectar. La recomendación que se desconecte y vuelva a conectarse. ¿Listo? ¿Esperamos a que Nectario se conecte otra vez? ¿Qué dice Nectario? Continuemos. El problema de conectividad es serio en todo lado y si esperamos a toda hora. Yo cada rato me quedo sin sonido también, pero hay que seguir. Gracias, Robinson. Sí, continuemos, profesor. Listo. Bueno, este tema de la identidad está inmediatamente relacionado con el tema de la autoestima, es decir, no basta con que uno se reconozca como haciendo parte de un colectivo, sino que además es necesario que esas características que hacen parte de nuestra identidad sean para cada uno de los miembros de ese colectivo motivo de orgullo, motivo de alegría, motivo, es decir, que yo digo, esto soy yo y esto que soy yo es lo que quiero ser. Por supuesto, siempre en construcción, siempre en camino, siempre perfectible, pero que hayamos podido llegar a un reconocimiento y a una valoración de lo que somos, desde donde es posible el diálogo con la diferencia. Porque si no, y que creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de la construcción de la identidad en los pueblos latinoamericanos, entonces, si no tenemos ese sentido de identidad y de autoestima colectiva, lo que sucede es que empezamos a mirar a aquel que nos parece mejor, aquel que nos puede iluminar el camino, aquel que nos puede decir qué es lo que tendríamos que llegar a hacer,
y en esas hemos andado perdidos y divagando durante décadas, décadas y décadas. Entonces, la construcción de un sentido de identidad y de autoestima colectiva es fundamental para poder afrontar las dificultades y las limitaciones. Michael Ungar, el trabajador social al que me refería, ha puesto el énfasis además en lo siguiente, en que las comunidades sean capaces de reconocer cuál es el conjunto de recursos disponibles más allá de las posibilidades de la comunidad misma, que siempre están de algún modo presentes, pero que por supuesto van a demandar un aprendizaje para ubicar y conectarse con aquellas fuentes de recursos. Cuando hablamos de recursos, no nos referimos, por supuesto, únicamente a los recursos económicos, sino a la sabiduría, a la colaboración, a las relaciones que otras comunidades, otras instituciones, en el plano de lo nacional o en el plano de lo internacional, pueden poner a disposición nuestra, las redes de apoyo que hacen posible que nuestros propios recursos se potencialicen. Pero en relación con ese reconocimiento de los recursos, hay un elemento fundamental que es el desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad de negociación frente a esos recursos que están allí, con los que es posible establecer una relación. ¿Por qué capacidad de negociación? Porque se trata de asumirse cada vez más como un actor propositivo que tiene un proyecto de vida desde el cual puede entrar en diálogo con otros para poder llevar a cabo ese proyecto de vida y no perdernos, digamos, en esa interacción con los otros, sino aprovechar la relación desde una lógica de relación de dependencia capacitante. Es decir, si nos reconocemos dependientes de las redes de apoyo y del vínculo con los otros, pero en una relación de dependencia que sea mutuamente capacitante. De nuevo, cuando veía la presentación de Carmen, pensaba que justamente muchos de los elementos de todo el proceso que se ha seguido, en la medida en que desarrolla las capacidades para la participación y la incidencia ciudadana y en últimas para el fortalecimiento de la gobernanza, justamente lo que está haciendo es fortalecer estos dos elementos del reconocimiento de los recursos disponibles y el fortalecimiento de la capacidad de negociación e incidencia. 2 minutos Bueno. para terminar, profe. ¿Cuánto? 2 minutos. Perfecto, porque aquí terminé. Lo último que querría decir para utilizar esos 2 minuticos o ese minuto y medio es, de nuevo, que en realidad entre el plano de lo personal, lo familiar y lo comunitario, hay siempre una relación circular sistémica. Insisto, si queremos contribuir a fortalecer el desarrollo de nuestras comunidades, tenemos que ver que ese desarrollo implica necesariamente la vida de las familias y la vida de las familias incide profundamente sobre la construcción de las subjetividades. Subjetividad, familia, relaciones interpersonales, comunidad, ecosistema, en últimas es una misma y única realidad que cuando podemos trabajar constructiva y propositivamente sobre estos niveles, podemos estar seguros, por lógica del funcionamiento de los sistemas, que a la larga estaremos generando beneficios para la totalidad del sistema. Muy bien, eso es lo que quería contarles, de modo que quedamos disponibles para sus preguntas y comentarios.